Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Víctor. En esta ocasión nos encontramos con la maestra Tsutsuki Heredia Pacheco, profesora de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a realizarle una serie de preguntas, maestra. Muy bien, adelante. Un gusto recibirlos. Primeramente quisiéramos saber cómo fue su acercamiento a la historia. Pues desde que era niña yo recuerdo que siempre me llamó la atención lo que vienen siendo los libros de historia. Mi papá le gustaba mucho la historia, él no tuvo la oportunidad de hacer una carrera universitaria, pero podemos decir que era autodidacta. Entonces él tenía muchos libros de historia que yo en cuanto aprendí a leer, pues me gustaba revisarlos. Y yo creo que lo segundo tuvo que ver con el lugar de donde soy originaria. Soy de Ucareo, del municipio de Sinapecuaro, aquí en el estado de Michoacán. Y en Ucareo se estableció la orden agustina. Entonces hay un exconvento que data del siglo XVI. Y pues yo recuerdo que siempre me llamaba la atención ese edificio tan grande. Y siempre preguntaba, ¿no? Siempre le preguntaba a mi papá quién lo construyó, cuándo lo construyeron, quiénes eran los agustinos. Es decir, había una serie de preguntas y una serie de inquietudes de conocer un poquito más sobre la historia de mi pueblo. Entonces creo que por la influencia de mi papá, por la influencia de los libros que había en mi casa, lo que él leía y lo que yo veía siempre que pasaba por el atrio, o que íbamos a algún servicio religioso, pues siempre yo me quedaba viendo el templo y lo que era el exconvento, y como que siempre existió esa inquietud de saber un poquito más de quiénes habían construido y por qué el tamaño de esa construcción, ¿no? Creo que por ahí viene el primer interés y el primer acercamiento hacia la ciencia histórica. ¿Y cómo fue su posterior acercamiento ya a la docencia y a la enseñanza de la historia? Déjenme les comento, mi primer opción después de que terminé la prepa era ser profesora. O sea, yo siempre tuve claro ser maestra. Sentaba mis muñecas en el patio de mi casa, todas las sentaba y yo les daba clase. Entonces, cuando terminó la prepa de 2 años, creo que fui la última generación que le tocó hacer prepa de 2 años, pues mi opción era ingresar a la Normal Urbana Federal aquí en Morelia. Pero mi sorpresa es que cuando llego me dicen que están recibiendo únicamente ya a egresados de prepa de 3 años. Entonces ahí de entrada pues ya un primer obstáculo. Y me daban la opción de irme a, creo que es Arteaga, donde hay otra normal, Aquila o Arteaga, uno de esos dos lugares. Pero pues eso era irme mucho más lejos y pues descarté esa posibilidad. Y tenía el contacto con un profesor que me había dado clases en la secundaria, y él me dijo, ¿por qué no entras mejor a alguna carrera de las que oferta la Universidad Michoacana? Varias de ellas tienen como opciones laborales ya que egresas pues la docencia, y si eso es lo que te gusta. Entonces ya me acuerdo que estaba entre historia y filosofía, pero me latía más la historia, por esto que les he comentado, ¿no? Entonces dije, no, pues me voy mejor a historia, pero siempre pensando más bien en ejercer como docente. Entonces pude combinar las dos cosas, esa inquietud que siempre había tenido por conocer más, por conocer el pasado, por saber un poquito más sobre todo de la historia de mi pueblo en un primer momento, y segundo, de que egresando de la licenciatura en historia podía dedicarme a la docencia. Entonces dije, pues de aquí soy, y aquí me quedé en la entonces escuela de historia. Y durante esos años de docencia, maestra, ¿cuál siente que haya sido su mayor satisfacción? Pues ha habido satisfacciones y ha habido retos. Déjenles comento primero, uno de mis grandes retos fue que cuando egresé de la licenciatura, empecé a trabajar, se abrió la oportunidad de dar clases en una secundaria. Y ese ha sido mi mayor reto, dar historia en una secundaria. Tenía que ingeniármelas, o sea, desde que llegaba, recuerdo, me presento y les digo, soy su profesora de historia, y todos hacían una cara de, historia, qué aburrido.
nos vamos a aprender fechas, nos vamos a aprender nombres de personajes. Entonces, pues para mí fue un reto porque pues la edad, plena adolescencia y cierta rebeldía y luego historia, entonces sí me las tuve que ingeniar. Pero me di cuenta que al mismo tiempo que yo me preparaba, digamos, didácticamente o pedagógicamente, porque a mí me tocó cursar el plan de estudios, el viejito, digamos, el primer plan de estudios, y solo llevábamos un semestre didáctica de la historia. Ustedes ya llevan enseñanza de la historia, ya llevan difusión de la historia, ya llevan otras materias. Nosotros en aquel momento llevábamos nada más didáctica de la historia. Entonces realmente la docencia es un reto y vamos aprendiendo sobre la marcha. Después de esa experiencia que yo tuve en secundaria, empecé a dar clases en la prepa número 4 de la Universidad Michoacana, la Isaac Arriaga, supliendo a una profesora que me daba clases en la licenciatura, a la maestra Laura Solís, a quien le agradezco mucho que me haya dado esa oportunidad. Y después pude ingresar ya a la preparatoria José María Morelos de la universidad. Se abre la sección 03 en nuestra facultad, éramos 2 secciones nada más, y en 1994 se abrió la sección 03, entonces me dieron la oportunidad de dar clase ahí. Una de las grandes satisfacciones que he tenido desde 1997, digamos que es cuando ya me reconoce la universidad mi antigüedad como docente, pues ha sido primero dar clases en preparatoria y que te encuentres a egresados de la preparatoria, sobre todo de la prepa 3, de la prepa José María Morelos, a la que le tengo un cariño muy especial. Me los encuentro y que te reconozcan y que te digan, por usted me gustó la historia, o que los ves que ingresaban aquí a historia y decían, por usted decidí estudiar historia, ¿no? Eso es muy bonito que te recuerden. Y otra de las grandes satisfacciones como docente pues fue el reconocimiento que me hicieron una generación de que fuera yo su madrina, y pues esto se siente muy bonito, ¿no? Y sobre todo esos comentarios y ese reconocimiento que te hacen, no nada más al interior de la facultad, sino en otros espacios. Usted es la maestra Tsutsuki, o a mi hermana, por ejemplo, que le dicen, Heredia es hermana de la maestra Tsutsuki, que la mejor profesora que he tenido. O sea, ese tipo de reconocimientos pues es lo que te dice, te anima a seguir y te dice pues que no estás haciendo tan mal las cosas, ¿no? Entonces pues sí ha habido muchas satisfacciones, pero sobre todo eso, que una generación que egresaba de la facultad lograra ponerse de acuerdo y que dijera nada más una madrina, y en este caso pues me eligieron a mí. Eso para mí fue muy muy significativo. Durante estos años que ha estado en la facultad, como menciona maestra, ¿cómo ha visto usted el crecimiento de esta? Ha crecido mucho. Yo les comentaba que cuando ingresé, pues eran 2 secciones, nada más. Y trabajábamos únicamente en el turno vespertino. Estábamos en el edificio R, un edificio que compartíamos con biología, con física y con filosofía. Entonces estábamos ahí las 4 carreras. Después se va dando este crecimiento, se abre la sección 03, no teníamos espacio en el edificio R, entonces anduvimos como nómadas, decía yo. Nos tocó dar clase en el edificio M, nos tocó dar clase en el edificio ahorita no recuerdo la letra, pero es el edificio de ingeniería civil. Entonces anduvimos dando clases en distintos edificios porque no había espacio para una sección 03. Después empezaron a construir las instalaciones donde ahora estamos, y pasamos de una sección 3 a una sección 4, luego una quinta sección, y llegamos a tener hasta 6 secciones, ¿no? Entonces la facultad creció exponencialmente a nivel licenciatura, pero por otro lado también se abre la maestría. Transitamos de ser escuela a facultad. Se abre la maestría institucional en conjunto con el Instituto de Investigaciones Históricas, se abre también un doctorado institucional, y es entonces cuando ya podemos hablar de una facultad. Es decir, ya no nada más ofertábamos la licenciatura, sino que ya podíamos ofrecer a nuestros egresados y a otros egresados del estado y del país una maestría en historia y un doctorado también en historia. Entonces ha crecido mucho en cuanto a infraestructura y en cuanto a los programas que se ofertan, por un lado.
Por otro, también hemos crecido y nos hemos consolidado al ser reconocidos en un primer momento, obtener una acreditación por parte del CIES, y en el año 2015, que me tocó a mí estar al frente de la dirección de nuestra facultad, se nos entrega el reconocimiento de COAPEUM como un programa de licenciatura acreditado, que eso, bueno, se traduce en que somos un programa de calidad. Y el año pasado, en el 2022, nuevamente recibimos una reacreditación. Entonces, esto también nos habla de que la facultad tiene un programa de calidad, que los profesores que trabajamos aquí pues tenemos cierto nivel también de reconocimiento. Tenemos muchos colegas que pertenecen al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores. La mayoría de los profesores de tiempo completo tenemos maestría, doctorado. Tenemos el perfil que otorga la Secretaría de Educación Pública, el perfil deseable o perfil PRODEP para los profesores de tiempo completo. Es decir, yo he visto una facultad que se ha ido consolidando, que se ha ido extendiendo, que ha ido creciendo. Obviamente con estos altibajos, ¿no? De que hay años en los que hay más matrícula de nuevo ingreso, luego hay otros años que disminuye, pero bueno, nos hemos mantenido en una constante. Ya por último, maestra, ya que la facultad está llegando al 50 aniversario, ¿qué comentarios o pensamientos tiene sobre esto? Nos está tocando festejar un 50 aniversario con muchos retos, ¿no? A nivel nacional están cambiando mucho las políticas educativas en torno a las IES, que son las instituciones de educación superior, y pues ahorita tenemos uno de los ingresos de menor cantidad de alumnos de nuevo ingreso, y eso que no es un fenómeno exclusivo de nuestra facultad, eso también debemos de entenderlo, es un contexto mucho más amplio, pero es un reto sin duda, ¿no? Por un lado, muy contentos de que se ha crecido mucho de esa facultad, de esa escuela que inicia hace 50 años a la facultad que tenemos ahorita, pero también los nuevos retos de hacer todo lo posible porque esta facultad siga existiendo. Se habla de una posibilidad de crear una facultad de humanidades donde historia sea nada más una de las opciones, juntarnos con filosofía, con letras. Y yo creo que estos retos que nos está deparando el futuro, y no un futuro lejano, sino un futuro muy cercano, únicamente los vamos a poder enfrentar como comunidad. Es decir, tener muy claro que los y las estudiantes, los y las profesoras y todos los compañeros y compañeras de administrativos y de intendencia formamos parte de esta familia. Somos una facultad que no nos podemos comparar con derecho, con contabilidad, mucho menos con medicina en cuanto al número de matrícula y de personal, pero yo creo que eso mismo nos ha permitido sentirnos e identificarnos como una familia. Y yo creo que como familia debemos de trabajar todos en conjunto, dejando atrás intereses personales, dejando atrás intereses de grupo y pensar en el futuro de nuestra facultad. Entonces, por un lado, es la felicidad, es la alegría de llegar a nuestros primeros 50 años, y por otro lado es también hacer un alto en el camino, reflexionar dónde estamos, ver los retos que se nos vienen y ponernos bien la camiseta del Wandáscuaro. Solo en conjunto vamos a poder salir adelante. Muchísimas gracias por sus respuestas, maestra. Muchas gracias a ustedes, Víctor, Carla, Cristal o Cristel. Cristal, pues muchísimas gracias. Yo muy contenta. Gracias.